Hola, ¿cómo están amigos de Auditando y Controlando? Me da gusto saludarlos y pues bueno, hoy tenemos un episodio bien interesante porque son temas que no hemos tratado tanto de manera puntual, pero que sí los hemos mencionado en algunos de los diferentes episodios. Y para eso contamos con la presencia de una expertaza en el tema de ética e integridad. Luz Godina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Héctor, qué gusto saludarte. Pues muy contenta de estar con ustedes, de la oportunidad de compartir sobre estos temas. Muchas gracias, qué padre que ya pudimos ahí afinar las agendas y que se diera este tema. Lo primero que voy a hacer es preguntarte, platícanos un poquito acerca de ti, todo lo que nos quieras decir de la parte personal, profesional, académica, bla, 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 para que sepan con quién estamos platicando y que vean que realmente sabe de lo que vamos a hablar. Pues muchas gracias, qué amable. Bueno, pues yo soy Luz Godina, soy la directora del Centro de Integridad de la UDEM y como una de las vías de trabajo que tiene el Centro de Integridad está esta parte de acercarnos con las empresas y las organizaciones y ayudar a promover sus culturas de integridad. La cultura de integridad es algo muy importante a nivel social, a nivel de las organizaciones y también a nivel de las universidades y las instituciones educativas. Y es esta parte en donde buscamos cómo hacer el bien y hacemos notar que aunque en ocasiones el entorno nos manda señales muy adversas, pues somos más los buenos. Somos más los buenos y con este enfoque ético y de trabajo íntegro como organización y como persona es como crecemos y tenemos entornos productivos. Padrísimo, y creo que es un tema relevante, no nada más desde la universidad y hacia adelante, es algo que debemos trabajar desde casa, desde que los niños están bien pequeños, nosotros con el ejemplo irles mostrando cuál es el camino de lo que consideramos correcto, de lo que en la sociedad se considera correcto, para que tengan elementos y puedan ir tomando buenas decisiones, ¿verdad? Porque el tema de lo que está bien y lo que está mal es siempre bien subjetivo. A mí me gusta mucho decir que lo correcto va a ir ubicándose en el contexto en el que te encuentres, pero hay valores fundamentales que es en los que ustedes apalancan todo esto, que nos aplican a todos y aplican prácticamente en todos los lugares. Yo me acuerdo que cuando estudié la carrera, ética fue una materia del último semestre y que en realidad no se le daba un peso tan grande. Creo que en aquellos años yo estudié entre 94 y 98, pues ya sabemos todo lo que pasó en temas de fraudes de ahí y en los siguientes años en temas de la parte de negocios, pero también en la parte social, en la parte de la convivencia en la familia, en las instituciones educativas, en todos lados, es algo bien relevante. Entonces, pues vamos a platicar un poquito acerca de esto. ¿Tú dónde estudiaste? ¿Cuál ha sido tu desarrollo profesional? Platícanos un poquito de esto. Bueno, pues te cuento que mi carrera de origen es de tecnología. Uh-huh. Entonces mi background tiene muchos tintes de el uso de la tecnología per se, pero también cómo la tecnología se usa en las organizaciones. Yo estudié una licenciatura en sistemas computacionales en el TEC de Monterrey y tengo una maestría en administración de tecnologías de la información. Sin embargo, cuando hago este trayecto formativo, me empiezo a involucrar muchísimo con los temas de educación. Y entonces me tocó trabajar en algunos proyectos de muchísima vanguardia en el aspecto de tecnología y educación, en la creación de la Universidad Virtual de TEC de Monterrey. Y ahí me empiezo a dar cuenta que este entorno educativo es increíblemente importante, justamente porque, como tú dices, de ahí vienen nuestras bases y de ahí viene nuestra formación, a partir de la cual luego salimos a compartir en las organizaciones y es nuestra aportación a la sociedad, es lo que tú das de ti, lo que tú compartes con otros para generar este espacio en el que vivimos que se llama la sociedad, ¿no? Después de eso, pues trabajé muchos años en instituciones educativas y pues tengo un doctorado en educación, muy en esta sintonía de la educación es algo muy importante. Y pues más recientemente me incorporo a UDEM y empiezo a trabajar en el tema de integridad académica. La UDEM es líder a nivel internacional en este tema. En Latinoamérica definitivamente es un referente y hemos trabajado con organismos internacionales de integridad académica y
pues es imposible hablar de integridad académica sin decir, bueno, ¿y después qué pasa? Porque yo le digo de una forma así como un poco socarrona a los chicos y les digo, a ver, la integridad académica no es eso con lo que los fastidiamos mientras están en la universidad, sino es este espacio de aprendizaje también en este tema, que luego nos permite transitar hacia ser un profesionista íntegro. Hay muchos estudios en el mundo en donde se demuestra que un estudiante que transita esta etapa formativa con un trabajo en integridad, pues migra a ser un profesionista íntegro y un profesionista que también pues va a exigir de sus empresas este entorno de integridad, a esperar que estos entornos se transformen y a ser como un agente de cambio importante en este tema. Entonces, bueno, pues este es como en breve así lo que he estado haciendo estos últimos años. Que es bien interesante y bien importante. Y ahorita hablaste del tema empresa. Si bien tú lo has desarrollado mucho en la parte académica, esto, como bien dices, se transfiere directamente una vez que salen de las puertas de la universidad, van a estar en algún lugar, ya sea en su empresa o en la empresa donde vayan a trabajar como empleados. Y eso creo que es importante que nos ayudes a definir en principio cómo se puede hacer una cultura organizacional basada en estos temas de integridad y de ética y por qué es esto tan importante. Fíjate que obviamente trabajar en un entorno que tiene estas cualidades de ser un entorno que trabaja con integridad tiene pues asociado el hecho de que quien va a trabajar aquí en este lugar, en esta empresa, en este entorno, sabe que existe un ejercicio de confianza, sabe que el otro también trabaja bajo estas mismas reglas y esto se extiende a las redes con las que esta empresa trabaja, porque el proveedor sabe que está trabajando con una organización que le va a responder adecuadamente y el cliente sabe que el servicio que está recibiendo tiene estas características. Entonces se generan como ecosistemas donde hay muchísimos beneficios de trabajar con una cultura de integridad. Ahora, para bien o para mal, existe estas voces muy extendidas en donde, bueno, pues los latinos somos así como listillos y hasta en ocasiones que se ve como pues si sacas ventaja de las situaciones, pues es porque eres más inteligente y todo esto. Sin embargo, eso lleva a entornos en donde pues no podemos hacer negocios de manera focalizada porque estamos pensando en estas otras cosas. Muy diferente a si sabes que trabajas con alguien que te va a entregar un buen servicio, que te va a entregar un producto de calidad, que tú le vas a proveer algo que va también en esa línea, pues nos enfocamos a ser productivos y trabajamos juntos y más allá, pues también en el aspecto legal hay muchas situaciones, cada vez hay más legislaciones que revisan que el trabajo se realice con cumplimiento, que no se estén rompiendo ninguna reglas, ni internas ni externas. Y por supuesto, cuando se rompen estas reglas, pues las sanciones son tremendas. Hay tantos casos que podemos ver de empresas en donde los costos no son solo la multa que le ponen, sino todo el proceso de auditoría que lo acompaña, los costos internos que tiene, el costo de la reputación que es invaluable, ¿no? Una empresa que pues cae en una de estas situaciones y se hace público lo que sucedió, pues pierde clientes, nadie más quiere estar relacionado con ella. Entonces, y estas son cosas que cuestan muchísimo en costos intangibles. ¿Cuánto cuesta resarcir la reputación de una empresa? Bueno, pues es una cosa muy difícil de ponerle precio, y que muchas veces pues va a llevar a cerrar, a terminar ese buen nombre o esa presencia que tenía en el mercado, ¿no? Entonces, sí hay beneficios que son pues los puedes ver como muy amables, pero el costo de no hacerlo también es tremendo. Sí, fíjate que en las últimas 2 semanas un localito que es un car wash cerca de donde vivo, lo clausuraron y yo no me di cuenta porque había sido hasta que me dijo mi esposa y mi hijo que había sido porque los empleados de ahí estaban maltratando un animalito y después llegó alguna asociación o alguien que se dio cuenta, los
multaron, les clausuraron, y lo que yo le decía es, seguramente el dueño, el que puso la inversión, el que tiene su negocio, no les dijo vayan y maltraten animales, claro, sino que tan importante es generar esa cultura organizacional de integridad, de ética, de valores, de cuidado con el ambiente, de cuidado con los seres vivos, que seguramente a los chavos se les hizo bien fácil estar jugueteando y al final terminaron, no sé, dañándolo hasta no sé qué grado al animalito. Llegaron y le cerraron el negocio. Y es un poquito lo que hablas, de que tiene un costo pues jurídico por las multas, sanciones, etcétera, el tiempo que va a quedar cerrado y cuánta gente va a terminar por dejar de ir a ese autolavado porque están muy alineados ya todos estos temas, que en la sociedad también cada vez más gente se suma a todo esto en diferentes puntos, ¿no? Ahorita hablando del tema del cuidado de los animales. Entonces, gran parte del mercado pudiera decir, ahí ya no vamos a ir porque sucedió esto, aunque hacia adelante no vuelva a pasar, pero ya sucedió y ya te queda así como que la tachita, y para quitarla es bien complicado. Claro. Y en una empresa más grande donde ya tienes fraudes de tema operativo, financiero, de calidad del servicio, de calidad del producto, etcétera, todo eso también no es necesariamente porque la empresa dé la señal. Algún empleado pudo haber tenido un mal día, pudo haber tomado una mala decisión, pero si como organización establecemos lineamientos y permeamos hacia abajo el cómo queremos hacer las cosas, que desde los órganos de gobierno, el equipo directivo, el equipo gerencial, todos vayan comunicando qué es lo correcto para nosotros como empresa, va a haber cada vez menos posibilidad de que alguien de los chavos o del equipo se equivoque y haga algo fuera de lo que estamos nosotros buscando transmitir hacia nuestros clientes y hacia las entidades regulatorias y todos los terceros involucrados con nuestra organización. Eso es bien importante, que como cultura quede bien afianzado en la mente de todos los que estamos dentro de una organización del tipo que sea. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate qué interesante esto que tú mencionas, porque por un lado, ahorita, usando este ejemplo que tú compartías, hay un costo social y cada vez con más frecuencia vemos que la sociedad se vuelve, está redescubriendo el valor que tiene su voz. Y entonces dices, bueno, ¿sabes qué? Pues este lugar a lo mejor lo vuelven a abrir, pero yo por convicción ya no voy a ir ahí. Y si esta, la razón por la que este lugar cerró se corre, pues va a haber más personas que van a decir, mira, ¿sabes qué? Mejor vamos a aquel otro lugar porque no quiero esta vinculación. Y ahí estás hablando de un ejercicio en donde socialmente hay una expresión de no estoy de acuerdo con esta situación que está sucediendo. En Estados Unidos ahorita hay un tema calientito, bien interesante, no sé si habrás visto en estos días, que es que muchos dueños de cierta marca de autos en Estados Unidos los están regresando o los están vendiendo. Y es una marca muy conocida, solo que pues el dueño tiene una vinculación con la que muchas personas no están de acuerdo y están regresando los autos. Y hay un índice impresionante de autos que las agencias, el dueño va y les dice, ¿sabes qué? Aquí está el auto, yo no lo quiero. Oye, pero pues el convenio que tengo, ya no quiero. Y estoy vendiendo mi auto y ya no me interesa tener un auto de esta marca. Y dices, qué fuerte la voz de la sociedad que dice, pues no estoy de acuerdo con algún proceso, con alguna situación que suceda vinculada a esta marca. Y marcas incluso tan grandes pueden tener una afectación, pues cuanto más cuando vamos hablando de negocios más pequeños, pues las afectaciones pueden ser como mucho más directas. Y es ahí donde tener una cultura de integridad, una cultura que le dé seguridad a mis clientes y a mis proveedores de que lo que estoy haciendo está bien y que podemos tener un negocio que va a crecer y que no va a tener quebrantos de este tipo, pues se vuelve muy importante. Sí, y anteriormente no había tanta información, claro, como para poder primero yo ver de qué se trataba, irme documentando, entendiendo el tema, ver qué era, cuál es la forma de mejor entenderlo y transmitirlo, y afortunadamente cada vez hay un poquito más
de acceso a esa información, nada más que tenemos así como que escopetazos por todos lados y alguna información pudiera estar actualizada, otra no, Claro. más profunda, más general, etcétera. Y por eso la semana pasada que estuvimos en el evento del ICI, nos dieron una muy buena noticia donde la UDEM, el ICI y Hagámoslo Bien, si no mal recuerdo, que son 3 instituciones que le ponen mucho énfasis a estos temas, hicieron un curso que se llama Ética en Acción. Ajá. Y que va a estar disponible de manera gratuita para todo el mundo, para que podamos darle el nivel de profundidad que queramos a ese tema, ¿verdad? Entonces, de ahí me gustaría que nos platiques un poquito cómo surge la idea, cómo hicieron ahí todo el consenso de qué le metemos, qué no le metemos, cómo abordaron las situaciones y por qué lo están poniendo al alcance de todos sin ningún costo. Eso está bien interesante. Sí, pues mira, muchas gracias que nos das la oportunidad de compartir esto. Este es un esfuerzo del que nos sentimos muy entusiasmados. Este curso es un MOOC, es un curso en línea. ¿Qué significa eso? Bueno, pues es un curso que es gratuito, es abierto, es decir, cualquier persona que esté interesada en estos contenidos lo puede tomar. Y es autogestivo, de suerte que tú lo puedes ir haciendo en tus propios tiempos. Puede ser que a una persona le tome 3 horas de seguido, o puede ser que diga, no, pues yo lo voy a ir haciendo en cachitos de 15 minutos o en muchos días, etcétera. Entonces, eso pues es así como la flexibilidad completa para que puedas acercarte al tema. El curso, como bien mencionaba, se llama Ética en Acción. Y es la integridad como cultura organizacional. La intención aquí, es un curso de 101, así curso básico, para acercarte a los conceptos de ética en las organizaciones. ¿Por qué lo hicimos así? Bueno, hemos estado teniendo estas conversaciones con personas de muchas empresas en entornos como el ICI o bien como Hagámoslo Bien. Y muchas personas nos decían, pues hace falta extender esta información, hace falta compartirla. Y entonces dijimos, bueno, este es un mecanismo que nosotros en el pasado hemos usado en otros temas con mucho éxito y creemos que es una contribución que se hace desde la UDEM. Pero te cuento un poco, el Centro de Integridad de la UDEM tiene una serie de benefactores que impulsan este trabajo que hacemos, y estos benefactores nos han insistido en hacer cosas que estén disponibles para muchas más personas. Y en ese espíritu es que pues estamos proponiendo este curso que es gratuito, como bien lo mencionas, y que es abierto, con la intención de que, número uno, pues acercar la información, y lo siguiente que es así como lo que visionamos es que se provoquen conversaciones. Y nosotros decimos, bueno, hay muchas organizaciones que tienen pues sus áreas de control interno y de ética muy bien armadas, muy desarrolladas, pero muchas otras no. Y en ocasiones no es tan sencillo tener recursos dedicados de 100% a este tema. Entonces aquí hay una oportunidad pues de acceder a un curso que fue diseñado con el apoyo de expertos en este tema, no solo de UDEM, sino expertos en otras organizaciones que de forma generosa dijeron, oye, sí, me parece interesante, yo también quiero contribuir. Dentro del curso van a encontrar una serie de videos con algunos de estos expertos, donde hay personas de Carrier, de ARCA, de Hagámoslo Bien, de la UDEM, de Softec, que comparten pues sus visiones ya muy prácticas de cómo se maneja este tema. Y bueno, pues la intención es extenderlo, provocar reflexiones, conversaciones, y este es un punto de partida. Queremos en el futuro seguir trabajando con este modelo de estos cursos de esta manera, y ya profundizando en temas específicos, ya haciendo aterrizajes. El tema de cumplimiento, de integridad, de ética en las organizaciones es muy amplio. Esta es una probadita nada más. Y ya en el camino, cuando fuimos socializando los contenidos y lo que estábamos haciendo, escuchamos personas que nos dijeron, por ejemplo, tengo una organización muy grande en donde de pronto necesito, ¿cómo transmito la importancia de este tema a todas las personas que tienen una posición de liderazgo? Que el liderazgo puede ser desde un gerente hasta el supervisor de un equipo de cierto turno.
Bueno, pues esta es una forma muy práctica de hacerlo. Está hecho en un lenguaje sencillo, un lenguaje fácil de acceder. Y decimos, bueno, pues este puede ser el punto de partida para que luego este coordinador, este supervisor, diga, oye, ¿y nosotros qué estamos haciendo en la empresa? Oye, y pues aquí hablaban de un código de ética, ¿y dónde está el código de ética, no? Este código de ética que yo a veces les digo, tiene que transitar de ser este marco en la pared muy bonito, muy bien diseñado, muy bien escrito, a ser el que nos ayuda todos los días a tomar decisiones. Uh-huh. Y entonces esta es la intención, despertar estas conversaciones que dentro de las empresas pues las personas también digan, oye, o ¿sabes qué? ¿Por qué siempre me están enviando información de que tengo que hacer este curso o de que debo reportar algo que veo que está mal? Ya, me dicen demasiado, porque ¿cuál es la importancia de eso, no? Y este curso nos ayuda a sensibilizar en ese sentido y bueno, pues valorar estas culturas de integridad o estos esfuerzos de cultura de integridad que se hacen desde las organizaciones y apoyándolos sabiendo que es en beneficio de cada persona y de la organización misma. Y está bien padre porque, como dices, la contribución es desde un punto de vista así conceptual, con marcos de referencia, bien estructurado, pero después viene el componente de las empresas que ya lo están incorporando, ya lo tienen viviendo dentro de sus organizaciones, que ya le metieron tiempo, esfuerzo, recursos a irlo desmenuzando y a bajarlo, a aterrizarlo a cosas prácticas, y luego sumas todo eso y lo pones dentro de un ámbito donde en la computadora, en el teléfono, en cualquier lado puedes acceder y puedes irlo incluso tomando en pedacitos de tiempo que tengas por un tema, por minutos, como se te ocurra, y lo puede utilizar la gente de RH o de capacitación de cualquier empresa, claro, como un marco de referencia de que no se pongan ustedes a buscar información, cómo le hago estructurar, a ver, ya está hecho. Sí. Como dices, es un buen primer paso. Y sobre eso, si ya los órganos de gobierno, el consejo de administración, los comités o el director general y su equipo directivo les gusta la idea, pueden ir desarrollando de lo que ellos identifiquen que están flaqueando un poquito más, algo mucho más puntual. Entonces les das el espacio de conversación, de reflexión, y después sobre eso pueden ir trabajando ya temas muy puntuales. Entonces esto está bien padre porque prácticamente se está regalando la oportunidad de que quien quiera subirse a una cultura donde todo se haga de acuerdo a lo que es correcto para la empresa, tiene este primer ladrillo para sobre eso construir todo lo que ellos quieran. La verdad que está muy muy padre y los felicitamos mucho por el esfuerzo que hicieron y después por ponerlo al alcance de todo el que quiera sumarse a este esfuerzo, que si sumamos persona con persona, empresa con empresa, institución con institución, va a ser un México mejor. Y ese es el alcance que le podemos dar en principio, y después todo el tema de transacciones internacionales globales, como lo queramos ver en las diferentes empresas. El poder hacer negocios con la tranquilidad de que nosotros estamos ofreciendo lo mejor de la empresa, de nuestro equipo, de nuestro país, hacia el mundo en general. Eso está muy padre. Así es. Y fíjate qué interesante esto que tú puntualizas, porque nosotros decimos muchas veces un curso con estos conceptos básicos, pues si a un equipo de tareas se le asigna llegar a toda la organización, pues a lo mejor va a tener que dar ese curso 5, 10, 15 veces, con todo lo que eso implica en tiempos, porque no solo el tiempo del instructor, sino de todos los que escuchan, etcétera. Y una herramienta de este tipo nos permite, pues, se hizo un esfuerzo muy serio, se hizo un diseño cuidado, se colocaron una serie de materiales relevantes, porque no es solo, pues, tiene un cuerpo principal el curso, pero además te da algunos recursos para profundizar. Entonces, de pronto tú puedes decir, oye, pues, todo esto como que ya lo tenemos, pero este punto en especial no. ¿Qué más puedo leer sobre esto? Bueno, tienes opciones de lectura y aprovechando de este tiempo que ya se generó, vamos a decirlo así, este recurso que ya está, después en la empresa pues pueden ya ir a las aplicaciones muy puntuales, a los casos muy específicos, ya a lo que cada uno es muy propio de esta empresa o de este lugar,
y habiendo aprovechado este recurso, ¿no? Entonces, pues esa es la intención, aportar un poco en este tema, compartir. La UDEM tiene esta cualidad que yo admiro mucho, que es esa generosidad de compartir, y bueno, pues esto, lo reitero, pues se hace gracias a el apoyo de organizaciones interesadas en extender esta cultura de integridad y que apoyan este tipo de esfuerzos. Padrísimo. Ahora me gustaría que le demos un poquito la aplicabilidad a los temas del podcast, que es todo el tema de gestión de riesgos, control interno, auditoría, cumplimiento. ¿Cómo el tema ético y de integridad es de beneficio para todas estas áreas que yo les llamo de control y vigilancia, para poder hacer su trabajo mejor, más enfocado, más estructurado? ¿Cómo lo han aplicado ustedes o le han ayudado a estas áreas a poderlo insertar dentro del trabajo que ellas hacen? Esto es muy interesante. Justamente creo que el área en las empresas se llama de diferentes formas, pero finalmente es el área de cumplimiento o de ética o de integridad. Es un área hermana de las funciones de control interno y de auditoría. Y juntas son pues como esta base sobre la cual se arma toda la operación de la empresa. Cada una tiene como unas lentes, vamos a imaginarnos, diferentes para ver el tema de la cultura de legalidad o la cultura de integridad dentro de la organización per se, porque genera, por una parte, el área de ética pues tiene como las definiciones básicas de qué se espera de las personas, cómo son las relaciones que se dan entre las personas y también de las personas con las organizaciones. Y luego control interno verifica que esto se esté trasladando en los procesos, que todo esto se esté respetando, que haya como este cuidado en la información, en las transacciones que suceden y demás. Y luego auditoría, pues es como una visión más puntual de revisión. A ver, vamos a ver qué sucede, de manera que están totalmente articuladas, ¿no? ¿Y qué sucede cuando hay una falta o un quebranto en alguno de los lugares? Bueno, pues luego hay que regresar a la función de ética o a la función de integridad a decir, bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Quiénes estuvieron involucrados? ¿Cómo resarcimos esta situación? ¿Cómo aprendemos de lo que sucedió? Y bueno, pues cuando sea necesario establecer una consecuencia, ¿no? Y todo esto se transforma en aprendizajes y luego se vuelve a insertar en la organización a través de capacitaciones, información que se tiene que conversar, etcétera, para cuidar que no volvamos a caer en esa situación que ya sucedió. Es como un círculo que puede ser muy positivo, una vinculación muy estrecha. Muchas veces en estas funciones vemos que dicen, a ver, pero esto, ¿hasta dónde le toca a integridad? ¿Y hasta dónde le toca control interno? ¿Y hasta dónde le toca auditoría? Incluso a veces puede parecer como, estamos traslapados, pues que la conexión es tan cercana, pero lo que sí es muy importante es que si estas tres áreas funcionan de manera coordinada, son una base pues poderosísima, ese bloque que hay de cimiento para todo el crecimiento que la organización tiene. Sí, yo lo trato de ver desde el modelo de 3 líneas del Instituto de Auditores, donde la primera línea, antes le llamaban de defensa, ahorita ya es la línea de operación, que es la responsable de todo el control interno, de trabajar, de lograr los resultados de la empresa. Ellos, con la información que se genera desde la parte de integridad, de ética, de cumplimiento, insertada en las políticas y procedimientos que ayudan las áreas de control interno a establecer, a documentar, etcétera, es la manera en que ellos saben perfectamente qué es lo que la empresa espera de cada puesto y lo que tienen que hacer. Les ponen las fronteras de responsabilidades, les ponen los números de hasta dónde le toca el puesto 1, hasta dónde le toca el puesto 2, qué le toca a cada quien, esa segregación de funciones, y todo esto tiene que venir de la mano precisamente de lo que nosotros como empresa, qué estamos dispuestos a hacer y qué vamos a tener que dejar ir para poder hacer el negocio, hacerlo rentable, conseguir los objetivos, sin dañar lo que no queremos que afecte a la empresa, ¿sí? Entonces, esa primera línea
pues tiene toda esta información y, como bien decías, los aprendizajes van a ir y regresar porque esto es vivo, dinámico, es iterativo. Cuando sucede algo, pasa a la línea 2, donde están precisamente control interno, cumplimiento, integridad, etcétera, que son áreas staff que agarran todo lo que pasa aquí, lo vuelven a filtrar y lo regresan en los procesos, en las políticas, en los procedimientos, etcétera. Entonces, entre estas dos van como que dándose información, analizándola, regresándola dentro del paraguas de lo que es la dirección general. Entonces, es una comunicación muy estrecha y por eso en esta segunda línea pareciera que se traslapan, pero en realidad no, porque en la parte de integridad se hace como que esa reflexión, ese análisis, se hacen escenarios, se establece hasta dónde vamos a llegar, si sucede, si no sucede, y luego se lo pasa a control interno, que lo documenta, también hace su proceso de reflexión, que es muy bueno, es de acuerdo a lo que yo conozco del negocio, te regreso los datos porque a lo mejor desde la parte teórica se oye muy bonito, va a funcionar, pero luego llegas acá y, no sé, un área comercial se topa con que, oye, es que acá me está sucediendo eso. Con estas manos atadas no puedo hacer negocio. Entonces tienes que ver, no flexibilizar a lo mejor, pero sí ver la mejor manera en que le vas a permitir seguir trabajando, seguir logrando resultados sin afectar nuestra cultura organizacional de integridad, de ética, de valores, etcétera. Y luego tienes la línea 3, donde es auditoría y viene y revisa que todos estos estén haciendo lo que dijeron que iban a hacer en las políticas, procedimientos y todo eso, ¿no? Entonces están súper conectados, cada quien con una función muy bien establecida, muy bien delimitada y que, tiene todo ese fundamento de información para poder saber cómo interpretar lo que está sucediendo en la operación, pasarlo por ese velo de lo que ya sabemos que dijimos que queríamos hacer y ver que nos mantengamos dentro del cuadrito que la dirección general y los órganos de gobierno nos establecen para poder cumplir los objetivos que nos están poniendo. Sí, totalmente. Y ahorita, al inicio de la charla tú hablabas, hacías esta referencia, por ejemplo, a ese curso de ética hacia el final de la carrera, que a lo mejor fue algo que nos tocó a nosotros vivir. El tema es que muchas veces se ha conceptualizado a la ética o a la integridad como algo teórico, como algo, así como que vuela muy alto, muy lejos de la vida diaria. Esotérico. Y no es así, o sea, la verdad es que esta cultura de integridad es quién somos. O sea, entre una organización define o describe quién somos, qué creemos, cómo trabajamos y eso está en la función de todos los días, ¿no? Ciertamente, pues como en todo, de pronto la definición que tenemos se queda un poquito afuera por la nueva normativa, por la nueva tecnología, por el avance que hay en cierto tema a nivel social y entonces pues tenemos que ajustar, ¿no? Pero esta base es la descripción de quiénes somos, en qué creemos y por qué trabajamos así. Entonces, pues sí, es muy importante y es muy importante generar la sensibilidad en todos los miembros de la organización de que esto existe y que es vivo. Que de nuevo que no es el cuadro en la pared, sino lo que tú y yo hacemos todos los días y la manera en que tú y yo acordamos, gestionamos, nos relacionamos con otras organizaciones, etc. Esto es lo que somos, ¿no? Y eso le da una certeza muy importante a las personas y a otros que tienen relación con la organización también. Correcto. Uno de los documentos importantes para todo este tema de integración en la cultura organizacional de la empresa es el Código de Ética. De manera general, compártenos un poquito cuáles son los elementos mínimos indispensables que deberíamos tener en un código de ética, pensando pues sí en un FEMSA, CEMEX, etcétera, y también en las empresas que son pequeñas, que son medianas, que no tienen muchos empleados, que no tienen mucho staff en la parte administrativa, pero que sí quieren empezar a sentar las bases de cómo quiero que sea mi empresa. Muchas de ellas son el socio fundador, tuvo una idea, se apasionó, le empezó a generar y fue creciendo poquito a poquito, pero no necesariamente se da un espacio para poder ir implementando esto conforme vamos creciendo. Si ya me llega el curso, lo tomo y digo, esto me gustó,
vamos a hacer el primer documento, que es el código de ética. ¿Qué es lo que sí o sí debería tener ese documento? Fíjate que el código de ética, pues así como de manera muy sencilla, son nuestra política base que dice justamente esto de cómo trabajamos, cómo somos, en qué creemos y cómo nos relacionamos, cuáles son los valores o los principios con los cuales nos relacionamos entre nosotros los que laboramos en esta organización y con los que están fuera. Dentro del curso hay un módulo específico donde hablamos del código de ética. Y ahí incluso hay algunos ejemplos de cómo algunas organizaciones, algunos organismos han sugerido que se inicie justamente en este sentido de, bueno, pues, no tenemos código de ética, necesitamos uno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y de pronto, pues, estás así como ante una página en blanco y dices, ¿qué hago, no? ¿Qué le pongo? O sea, ¿qué se le debe poner a esta página en blanco? Y bueno, básicamente es esto, o sea, es describir quiénes somos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con los otros. Y esto es una muy buena práctica, es hacerlo también en un mecanismo de consulta, en un mecanismo donde involucras a otros, involucras personas de las diferentes áreas de la empresa, porque quieres que este código de ética sea de todos. O sea, que no sea de una persona que se sentó y escribe, a lo mejor escribe muy bonito y a lo mejor dice cosas muy interesantes, pero el hecho de que lo escribamos juntos y que conversemos sobre esto es lo que lo hace vivo y lo que lo hace rico. Entonces sí, pues hay códigos de ética muy pequeños, muy sintéticos, en organizaciones muy grandes incluso, y hay códigos de ética de 100 páginas, ¿no? Y lo dices, bueno, pues cada organización decide cuál es el modo de expresión pertinente, pero pues sí la recomendación es hagamos algo que sí sea útil, algo que sí podamos leer, algo que sí podamos socializar, que podamos comentar, etcétera. Y luego en el desarrollo de la organización, pues va a haber puntos en ese, ¿sabes qué? Esto es algo en lo que todos creemos y que no está en el código de ética. Bueno, pues vamos a colocarlo ahí, ¿no? No es como que se escribió en piedra y nunca más se va a tocar, sino justamente, pues es también un instrumento vivo de la organización. De hecho, se supone que cada año deberíamos echarle un ojito por lo menos para ver si hubo, no sé, una expansión de la empresa y ahora trabaja en una ubicación geográfica diferente donde el tema cultural es distinto, la legislación es distinta y tenemos que adaptar nuestra operación hacia esa nueva ubicación geográfica. O tuvimos, no sé, un cambio de director donde él viene de una empresa donde le consta que esta industria, este tipo de negocio que hacemos, si le metemos X, Y, Z componente nos va a dar mejores resultados. O cualquier cosa que haya modificado dentro de esos últimos 12 meses, sí, para filtrarlo, volver a hacer escenarios, volver a reflexionar y decir, ok, esto nos hace falta, una situación que tuvimos, una incidencia que cuando hicimos la investigación nos dimos cuenta que estábamos demasiado rígidos y teníamos que ser más flexibles, o que estábamos muy laxos y tendríamos que ser mucho más puntuales en lo que tiene que decir para que no haya por dónde se pueda salir un argumento, una situación, etcétera. O sea, todo eso que pasa a lo largo del año nos va a ayudar mucho a poder irlo personalizando a la necesidad de nuestra operación, de nuestra empresa, de nuestros valores, y que ahora sí nuestros líderes lo puedan agarrar y lo puedan compartir con nosotros, con el resto de la organización, con ese estandarte de, miren, así es como lo hago yo y así es como tendríamos que estarlo haciendo todos por el bien de la empresa. Ahí, ¿qué le sugerirías a justo a esos líderes que deberían ser sus argumentos para poderlo transmitir de forma más creíble, con un mayor alcance y con un mejor resultado hacia la organización? Fíjate que esto es muy importante. El trabajo en temas de integridad y de ética tiene mucho que ver con los liderazgos. Y entonces los liderazgos son los que transmiten a los equipos la confianza de esto no es una letra muerta, sino algo que trabajamos todos los días. Y aquí pues hay las recomendaciones o las buenas prácticas que se recomiendan es no solo
Porque un líder puede decir, pues soy una persona que trabaja con integridad todos los días, pero no hablo mucho del tema, o sea, simplemente lo hago, lo aplico y pues sé que me estoy comportando bien. Sin embargo, el tono que siente el líder, independientemente del lugar en la organización que tenga, o sea, si, teniendo una función de liderazgo, también es muy importante hablarlo, es muy importante decir, bueno, reconocer los comportamientos íntegros o éticos de los integrantes del equipo y decir, bueno, pues se reconoce la integridad, se valora la integridad y este proceso que vamos a hacer responde a un tema de integridad. Hablar del tema y sentar ese tono donde estamos preocupados y nos ocupamos por tener una organización que vive esta cultura y que donde nuestro código de ética se hace presente en las labores de todos los días. Este es un rol importantísimo de los liderazgos, porque de otra manera puede pasar como desapercibido y a veces hay cosas que para quienes están preocupados por este tema todos los días pueden decir, ay, pero es muy obvio, pero puede ser que para otros miembros del equipo no sea tan obvio. Y muchas veces, fíjate que recientemente hemos estado viendo unas modificaciones interesantes en algunos códigos de ética que tienen que ver o que nacen del hecho del uso de la inteligencia artificial. Y muchas veces revisando los códigos de ética pues no necesitaríamos hacerlo tan explícito porque finalmente dice que cuides la información, que seas respetuoso de la información de otros, que cuides la información clave de la empresa, etc. Sin embargo, el momento es tan importante que vale muchísimo la pena hacerlo explícito. Y entonces vale la pena modificar y decir, para el uso de herramientas de inteligencia artificial, nuestra forma de trabajar es esta, ¿no? O sabes que temas como la privacidad de datos, bueno, pues sabes que la inteligencia artificial tiene que ver con la privacidad de datos y nuestra política de privacidad de datos es así y así, ¿no? Y eso le da certeza de nuevo a los internos de qué debo hacer, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y le da una certeza a los externos de, oye, mi información está segura, está en un lugar donde ya hicieron conciencia de esto, donde lo conversaron. Este es como un momento de coyuntura que existe hoy por hoy, en donde te das cuenta de que este ser vivo, este ser orgánico de nuestro código de ética tiene que estar presente y que los líderes tienen que reforzar este tema y asegurarse también que todos estamos como en la misma conversación. Sí, normalmente en el tema de las revisiones de control interno de auditoría, asumir te lleva a poder cometer errores. Claro. Y en la operación es lo mismo. Claro. Yo asumo que me encargaron un trabajo y que yo utilizando mi cuenta personal de inteligencia artificial, que lo voy a hacer, pues estoy cumpliendo con darle lo mejor de mi trabajo a mi compañía, pero a lo mejor no tengo esa conciencia de si meto los datos de la empresa aquí, van a estar disponibles de alguna manera y eso pudiera generar algún detrimento en los resultados, en la empresa, en su ética, en su reputación, etc. Entonces, sí, como bien dices, ahorita creo que hacerlo explícito va a ayudar mucho a generar esa información, ese conocimiento, esa conciencia, para que todo lo que vayamos a hacer, a lo mejor primero preguntar. Si no sé, lo primero que tengo que hacer es, oigan, quiero hacer esto. ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. ¿De qué manera se puede? Uh-huh. ¿Sí? Para no incurrir en esos errores que son inconscientes, que son involuntarios, pero que van a tener el mismo efecto de que si lo hubiera querido hacer así con toda la maldad del mundo, ¿no? Sí, hubo un caso muy sonado. Este boom de las herramientas de inteligencia artificial pues empezó en noviembre de 2022 y por ahí de febrero de 2023 hubo un caso muy sonado a nivel internacional de una persona que estaba generando un documento con una innovación dentro de su empresa, documentando una innovación dentro de su empresa, y esta innovación, él tenía que entregar el documento en un idioma que no era el suyo. Y entonces, muy preocupado porque quedara muy bien este documento,
lo colocó en una herramienta de inteligencia artificial pidiéndole a la herramienta, él consciente que esta herramienta manejaba muy bien ese otro idioma y que la herramienta le iba a dar un documento pues en mucho mejor condición que la que él podía generar. Lo coloca ahí, presenta su documento y ese documento iba a un proceso de registro. Y cuando llegan al proceso de registro, le dicen, ¿sabes qué? No es original. Alguien más ya lo tiene. Le dijo, no puede ser, porque esto lo generamos nosotros. Bueno, resulta que en ese proceso de colocarlo en ese otro idioma que lo puso en esta herramienta, llegó a manos de otra persona y esa persona dijo, qué interesante, se ve muy bien, se ve todo muy valioso. Y va y hace un registro. Se fue y lo registró. Ajá. Wow. Y pues fue un quebrante impresionante para esta empresa de innovación que había hecho esa situación. Bueno, al final se demostró todo lo que había sucedido, pero pues te imaginarás, fue una demanda y muchas cosas así muy complicadas. Pero esta persona decía, es que yo jamás pensé que eso podía suceder. Esto que tú decías de, ante la duda mejor consultar. Sí. Y ante la duda mejor tener una doble verificación de que lo que estamos haciendo, de que esta herramienta, dónde está, dónde van mis datos. Y es un tema muy delicado hoy por hoy de la información en estas herramientas de inteligencia artificial, especialmente cuando son gratuitas o cuando son abiertas, ¿no? Que no son propiedad de la empresa. Claro. Entonces, muy bien. Oye, y ya para ir finalizando, creo que tu mero mole, tu especialidad, ¿qué consejos puedes dar a la audiencia sobre el uso precisamente de esas herramientas tecnológicas que ahorita ya están disponibles y que se pueden usar precisamente para poder tener un mejor alcance, un mejor desarrollo de ideas, unas presentaciones más bonitas? O sea, ¿qué podemos hacer de uso de esas herramientas tecnológicas para poder empujar este tema de integridad y de ética dentro de nuestras organizaciones? Danos 2 o 3 tips que digas, mira, esto es infalible y bien rápido y súper fácil. Bueno, pues estas herramientas son fascinantes. Primero el curso de ética. Sí, por supuesto, tomar el curso de ética en acción y eso nos va a dar como una buena sensibilidad sobre este tipo de situaciones. Pero creo que todo lo que tenga que ver con voy a compartir mis datos o los datos de alguien relacionado conmigo dentro de esta herramienta nos tiene que poner en una alarma, ¿no? Uh-huh. Y luego, si voy a compartir algo con esta herramienta, tengo que saber a dónde va esa información. Hoy por hoy, pues las herramientas abiertas y gratuitas, pues no nos dicen a dónde va esa información. Hoy ya hay muchas empresas que tienen como sus instalaciones propias y entonces estamos seguros de que ahí se pueden compartir cosas que son pertinentes a la empresa. Y siempre el dar crédito de las ideas. El dar crédito de las ideas es muy importante y si esta herramienta que estás usando no te dice de dónde viene esa información, pues también tenemos un riesgo grande porque muy probablemente, muy seguramente, esa información no la generó la inteligencia artificial, viene de otro lugar. Uh-huh. Y entonces la pregunta es de dónde viene. ¿Tiene derechos? ¿Es una fuente confiable? ¿Quién hizo esas aseveraciones? Y otro tema que también surge con mucha fuerza es el aspecto de los sesgos que las herramientas tienen. Tenemos que saber que detrás de estas bases de conocimiento, estos modelos de generación de información, existen personas. Y entonces, ¿qué piensan esas personas? ¿O qué intencionalidades tienen esas personas? Y muchas veces, como dicen, no son intencionalidades maliciosas, uh-huh, pero simplemente saber que la herramienta no es neutra, que tiene por fuerza las ideas o las filosofías de alguien y entonces cuidar muchísimo lo que obtienes. Me gusta mucho algo, hay una investigadora de integridad académica, pero que lo podemos aplicar perfecto en cualquier espacio, aunque sea no académico, que ella, no recuerdo el año, pero si mal no recuerdo fue en 2018, generó un libro en donde hablaba de cómo las inteligencias artificiales, ella visualizaba cómo se iban a integrar con la estructura de escritura humana.
Y yo decía, vamos a llegar a un punto en donde muy difícilmente vamos a encontrar un texto que no tenga ingredientes de la escritura humana con la escritura de una inteligencia artificial. Y los humanos vamos a decidir hasta dónde cedemos o no ese control o esa rigor de que lo que está escrito ahí lo haya hecho un humano. Puede haber aspectos en donde nos viene muy bien la ayuda de la inteligencia artificial. Lo que no es negociable, lo que no podemos ceder en ningún momento es la responsabilidad del autor. O sea, ahí sí tenemos que ser responsables de que lo que entregamos en un documento lo tenemos que verificar y tenemos que saber que al final es nuestra responsabilidad que lo que esté ahí esté bien. Pues todo lo tenemos que revisar, todo lo tenemos que contrastar y estar seguros de que eso que está ahí es correcto. Y eso es responsabilidad del humano siempre. Entonces, para mí ese es otro aspecto que me parece muy relevante en este tema. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad que muy interesante y todavía tenemos ahí como que un montón de cosas que pudiéramos seguir profundizando, pero vamos a dejarlo para una siguiente invitación. Te dejo la puerta abierta. Esta es tu casa. Tú nos dices de qué quieres hablar y aparte ya nos van a decir qué quieren escuchar de nuestras pláticas. Claro que sí, y pues quiero reiterar la invitación a todas las personas que escuchen este programa a que pues experimenten nuestro curso. Está disponible en una plataforma que se llama Mayají, que es muy sencilla de utilizar. Y bueno, pues en las redes sociales del Centro de Integridad ahí está la información para acceder al curso. Nos dará mucho gusto saber que se sigue extendiendo la utilización del mismo y que pues sea de provecho para muchas más personas. Y en las redes sociales de Auditando y Controlando también las van a encontrar. Vamos a ayudarles a que esto llegue a mucha gente y que sea de utilidad para muchas personas y muchas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, acuérdense, síganos en redes sociales, en Auditando y Controlando. Les mandamos un fuerte abrazo y cualquier duda, comentario, nos los dejan y con gusto se los podemos responder. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Hasta luego. Bye bye.